Hoy día vamos a hablar con un senador que representa una región que tiene características muy singulares. Aquí está su ficha de presentación. ¿Qué tal, senador Juan Antonio Coloma? ¿Cómo está usted? Bien, bien, ¿cómo está usted? Bien, lo veo bien. Con Animado, entusiasmo. con fuerza. Hoy estaba mirando todas las comunas: Curicó, Gualañel, Cantés, Molina, Rauco, Romera, Sagrada Familia. Es por ahí cerca de mi familia, de Villa Prat. Sí, claro. Villa Prat. Estuve el otro día en Villa Prat, ¿Sí? semana pasada, el gran lugar. Y ahora se agrega, como si fuera poco todo, el Maule total en la futura circunscripción. Son 30 comunas, lugares preciosos, tenemos mares bravíos, fuertes, tenemos montañas, lagunas, lagos, tenemos una variedad inagotable para el que todo aquí que quiera ir al Maule. ¿Y usted ya está en campaña en los fines de semana o no? Sí, uno siempre está no sé si en campaña, pero yo me tomo el tema parlamentario muy en serio, hay cosas que de repente es complejo. Entonces, una cosa es el trámite legislativo, que es intenso, pero también la lógica de representación. Y la verdad es que yo no lo veo tampoco como una obligación dramática, no amargo, al contrario. Me gusta, uno puede conversar, estar, además aprende. Yo estuve, por ejemplo, el fin de semana en toda la celebración del Día de los Bomberos, porque se celebraba, el Día del Bombero, dicho sea de paso, coincidía con el Partido de Chile y con las primarias. Entonces, los bomberos de la región del Maule, con bastante sentido de la realidad, lo traspasaron a la semana que acaba de pasar. Y es interesante hablar de una perspectiva del bombero. ¿Qué es lo que hace que gente dedique al servicio de los demás su tiempo, su ánimo, que arriesgue su vida? ¿Cuál es el tipo de visión societaria que tiene? ¿Cómo cumplen con el deber? Yo te decía antes de entrar a esto que yo echo de menos, y tiene que ver quizás con el cambio del sistema de obligatorio a voluntario, el ciudadano con sentido del deber, no el cliente con sentido de puros derechos. Y creo que cuando uno se encuentra con instituciones como bombero, se reencuentra también con ese Chile de entrega, de hacerlo entre todos, que a mí por lo menos es el que más me atrae. Ya, ahora, cuando usted sale en campaña, y esta pregunta es bien personal para que la gente se prepare, ¿usted qué prefiere? ¿El pan amasado, la tortilla de rescoldo con tecito? ¿Qué le gusta más? Yo me cuido, pero me encanta. Me comí una tortilla de rescoldo este fin de semana. De esa de verdad. Es que una cosa que es bien entretenida, que es una cosa que se llama cazuelas y caldillos, ¿Ya? que se hace en Curicó, la Alameda, donde hay hartos expositores y que es fantástico, porque hay la cazuela de papa con chochoca, pero me encanta, el ajiaco, los caldillos, así que... Y ahí me comí de upeo una tortilla de rescoldo como yo me acordaba cuando uno la comía como de niño, es extraordinaria, así que me permite acordarme de esta fiesta gastronómica, porque también tiene que ver el Maule con, de alguna manera, recuperar, retomar, valorar todo lo que nos hace diferente. Yo creo que en un mundo moderno, en donde todo es más o menos igual, los que la van a llevar, por así decir, son los que marcan la diferencia, aquellos que valoran las cazuelas, los caldillos, en otra parte, más para Guarañé, la fiesta del Cordero, otro lado tenemos fiestas diferentes, casi semanalmente. A propósito, cerca de su zona de Villa Prat, digamos, está la fiesta Rincón de Mellado, que es de la chicha. O sea, hay mucha cosa que se ha ido desarrollando y que atrae una cantidad de gente impresionante. Así que es muy, muy entretenido y tiene que ver también con el sentido de región que estamos construyendo. Bueno, y cuando están discutiendo, por ejemplo, el proyecto de ley de aborto en 3 causales, ¿usted les trae el yoco de allá a sus colegas senadores? No importa la bancada que sean, ¿o no? Sí, una cosa es, obviamente, la cosa humana, que siempre hay que cuidarla, y otra cosa es la cosa valórica. Y para mí, que diga de repente, mira, si aquí el cálculo es que vamos a hacer 2.500 abortos al año, a mí se me parte el alma, porque la verdad es que considero, de un punto de vista legislativo, que debilitar el derecho a la vida y ser con esa frialdad impresionante, decir los recursos son para eso, a mí me dice qué tipo de país estamos construyendo. Yo converso bastante, obviamente yo creo que uno tiene siempre que entenderse con el resto de las personas, pero hay temas
yo creo que no hacen una diferencia bien profunda. Esta ha ¿Y sido una cuántos semana, abortos ilegales hay en Chile? Pues ese dato lo deben tener. no está, obviamente una parte de la discusión. Claro, hay los que quieren de alguna manera transformar esto en un tema más importante, hablan de una caja negra de decenas de miles. Yo le pregunto a las cifras de investigación de Carabineros, tuvimos acceso, ellos hablan de que violaciones al año hay 1.700, probablemente son más. Se calcula que un 10% de ellas podría coincidir digamos, en un estado de embarazo. Eso no está claro, pero a propósito de eso, no sé, yo siento un país, para mí ha sido bien duro esta semana, desde el punto de vista legislativo, porque son temas que a mí me importan. O sea, a todos nos importa. Parece que yo tengo una concepción valórica de defensa del derecho a la vida, el que está por nacer, y cuando en circunstancias que son las semanas en que eso se empieza a debilitar, a mí me impacta. Estos no son temas que uno aborda con frialdad, pero a mí por lo menos me importa. Y eso ha sido lo que hemos visto esta semana. Ahora, hay una discusión muy profunda en la sociedad. Hay sectores que son partidarios del aborto en tres causales, otros que se oponen tenazmente, principios, valores y todo eso. Pero yo le escuché decir a alguien el otro día, decía, sí, pero si hay una ley de aborto en tres causales, a nadie lo obligan a abortar. O sea, es una opción que puede existir en un momento determinado. Pero hay dos cosas. Uno, cuando uno valida en un país que debilita el derecho a la vida, es probable de que esa vida se va a debilitar. O sea, cuando hay una cosa que la sociedad dice, mira, esta cosa se puede hacer, no se puede hacer. Es una conducta, claro, uno dice puede haber una conducta contraria, pero cuando la sociedad dice esto se puede hacer, es mucho más probable que esa conducta tienda, en determinadas circunstancias, tienda a ampliarse las circunstancias. ¿Se fija? Entonces, eso es lo que a mí me impacta. Además, la ministra de Salud me dijo, de la mujer, dijo una frase muy fuerte porque yo le planteé, porque se ha planteado mucho por sectores bastante transversales, que la clave aquí es siempre el acompañamiento. O sea, ¿por qué se produce en general el tema del aborto? En general se produce por temor de la persona que está, la mujer particularmente, por sensación de abandono, sensación de imposición, básicamente por soledad. Entonces, mucho de lo que uno debería hacer es tratar de acompañar, cuidar, para que no se produzcan situaciones que llevan a una decisión de poner término a la vida del que está por nacer. Por eso se estableció todo este sistema de acompañamiento vinculado a ello. Pero el mismo acompañamiento respecto a una persona que está con alguna de las causales de aborto no lleva consigo la posibilidad de retener esa vida, sino que tiene que ser neutral respecto a aquello. Y eso es un tema muy fuerte como sociedad. Yo creo que a veces nos damos poco tiempo para pensar el tipo de país que nosotros queremos construir. Que una cosa es una tarea común, no tenemos que estar necesariamente de acuerdo en todo, pero ¿cuáles son los principios, los elementos esenciales, las claves, los espacios de discrepancia? Yo no tengo sueldo, la verdad, y eso siempre yo lo he asumido, pero tampoco soy cómplice de los silencios, tampoco puedo quedarme callado ante una cosa que yo considero que le hace mal a Chile. Habrá otros que lo valoran, a mí me cuesta entenderlo, pero está bien, es parte de la vida. Yo por lo menos hago la defensa con toda mi fuerza de lo que realmente creo. Ahora, sumando y restando en el tiempo, ¿cuándo se podría saber, digamos, si hay ley o no hay ley? Yo creo que estamos en una etapa, yo creo más bien final de un proceso que ha sido muy, muy complejo. Yo el tipo de cosas que obviamente creo que muy equivocadas, pero bueno, y vamos a dar, obviamente yo no voy a bajar los brazos, vamos a dar las luchas dentro de lo que la ley considera, tanto en la votación que falte como en el Tribunal Constitucional, que es la gran garantía de respeto a los derechos de este país, donde uno creo que es esencial que pueda subsistir con fuerza y con autonomía. Bueno, ahí surgen otros elementos, digamos, cuáles son las instancias legislativas, pero también yo he escuchado más de alguna vez la pregunta, decía, ¿por qué en Chile tenemos dos cámaras, diputados, senadores, cuando podría ser una sola cámara, una sola asamblea, y nos evitaríamos este trámite tan largo que va de una cámara a otra, después las comisiones mixtas, las comisiones que tienen también participación de senadores y diputados o que tienen que ver con la misma especialidad, Hacienda, Constitución, legislación? ¿A usted le parece que debería ser un pensamiento como para analizarlo o no? Se discute harto en el mundo, y no todo el mundo tiene el mismo sistema. Hay sistemas que tienen fórmulas unicamerales. Yo personalmente le he dado harta vuelta. Yo creo que es mucho mejor el sistema de dos cámaras. Yo creo que la capacidad de que alguien pueda estudiar un primer trámite y otro pueda revisar los temas, yo creo que le hace bien a la calidad de la legislación. Porque aquí estamos haciendo, Sergio, las cosas ¿qué se hace en el Parlamento? Todo aquello que mande algo, que prohíba algo o que permita algo. Para que nos tengamos una visión de conjunto, en Chile hay más de 20.000 leyes, 20.000 normas que a todos nosotros nos permiten,
como el matrimonio, dicho ese paso, el matrimonio es una ley, nos prohíbe romper la regla del tránsito, o no matar, o no robar, o no violentar la vida del otro, o que que nos manda. O sea, nosotros estamos en una serie de obligaciones, tenemos obligaciones en materia educacional. Usted como profesional también tiene obligaciones, como ya hay una ley de medios que tiene determinado cosas que usted tiene que hacer y cosas que no puede hacer, como violentar la honra de las personas. Entonces, son temas súper complejos. Una sociedad se basa en que eso que se mande, prohíbe, permita, sea bien pensado. Los países que tienen una sola cámara, que son los menos, yo he hablado con varios de sus parlamentarios, de repente en estas cosas medio de cosas como espontáneas, surgen de repente normas que al no tener una revisión son bastante incompletas. En eso nos ha pasado muchas veces que proyectos que la Cámara envía con la mejor buena disposición en el Senado son revisados y son enmendados, al viceversa también. O sea, aquí nadie es dueño del conocimiento, pero yo creo que es un sistema que garantiza que ese mandato, esa provisión o esa facultad de permiso esté anclada en bases más sólidas. Y yo creo que nuestro país, y los países que lo hacen de esa manera, en general son más exitosos en el tipo de legislación que aquellos que no lo hacen. Ahora, cuando hablamos de la región del Maule, y yo estuve por ahí no hace mucho, Turisteando estuvo, ¿no? ¿Ah? ¿Turisteando? Turisteando, estoy respirando aire puro, aire, porque la región metropolitana se satura en esta época. Uno dice, deben estar contenta la gente, y uno le pregunta, y claro, porque llovió a más no poder durante 40 horas y ha habido otros capítulos de lluvia, o sea, ya no tenemos sequía en la región del Maule, ya no hay llanto por la sequía. Pero hay llanto, mira, pero yo creo que la región, ya que tú me preguntas, yo creo que tiene tres grandes prioridades, por así decir. La región, el primer gran tema, a mi juicio, es el tema del agua. Efectivamente, la región del Maule, cosa que no todos saben, es la región más rural de Chile. El mayor porcentaje de gente que vive en el mundo agrícola está en el Maule. Algunos piensan que es la novena, la décima, no. Es el Maule con más del 37% de personas que viven en la ruralidad. Y por tanto, al ser agrícola, tiene un elemento central que es el agua. En Chile, Sergio, más o menos, el 84% del agua que cae en forma de lluvia o que cae en forma de nieve llega al mar sin ser utilizado agrícolamente. O sea, de 100 litros, 84 litros se van por el río, por así decir. ¿Sí? Tiene algunos efectos, igual ayuda, pero se van. Del saldo, el 16% restante, más o menos el 50%, según la estadística, estuve en Cauquén el otro día con una investigadora, el 50% se pierde en la forma de conducir el agua porque son canales más bien antiguos que no están revestidos. Entonces, sea, del 16% que queda, hay un 8%. Claro, entonces tú al final, por eso te digo, tú al final del agua que cae terminas aprovechando un 8%. Y eso es bastante absurdo desde un punto de vista de un país que además quiere ser potencia agroalimentaria. Y ahí vienen los dramas, viene la sequía. En la sequía, más que porque llueva menos, es porque no se guarda el agua. Hay otros países que han venido, nosotros hemos hecho invitados, países como Israel, que aprovechan el 96% del agua. O sea, ellos pierden el 4%. Y en general los países, cada uno conforme a su realidad. Aquí nosotros, creo que en el Maule, y eso es lo que estamos más o menos conviniendo entre todos, ahí tiene una gran prioridad. ¿Qué tiene que ver? Desde que los canales sean impermeabilizados, que se está haciendo, pero hay que hacerlo con una velocidad mucho mayor, a generar nuevos microembalses, embalses de otra característica. Hay empresarios talentosos que plantean la carretera del agua, digamos, que puede hacer cerca de la cordillera, pero ahí tenemos que innovar, porque la necesidad de hoy día con el cambio climático, que más que llover menos, es bien interesante esto, la nieve, la isotermia es más alta, entonces se guarda menos nieve y se va agotando antes y por tanto no se puede, en los pocos lugares, no se guarda, por así decir, y se va cayendo. Ahí tenemos un gran tema con el agua y tienen razón los agricultores, la gente que está ustedes, alegrarse cuando hay 40 horas de agua. Pero la verdad es que si no llueve de aquí a 2 meses vamos a tener otro problema, el tema del agua. Segundo, el gran problema es la salud. La región del Maule, creo que este gobierno, y voy a hacer una crítica política, ha sido el peor gobierno en materia de salud en la región del Maule. Dijeron que iban a construir una serie de hospitales, ninguno se ha construido, solo Curicó está en los cimientos, pero lo que es Linares, Cauquenes, Parral, Constitución, cero. Y eso muchos de estos se cayeron en el terremoto, se habían comprado los lugares, había un sistema de concesiones que se aprobó, llegó este gobierno por razón ideológica, dijo, no, lo vamos a hacer con platas propias, se acabó la plata, y ahí está el gran espacio vacío con la angustia de la gente. Y el tercer gran tema
es una vocación turística, que yo creo que usted que lo estuvo allá, creo que es un potencial tremendo, porque tiene un lugar que tiene una variedad, una cosa, digamos, de cosas culturales. O sea, le doy un ejemplo, a usted le gustan los datos. Antes que se pavimentara el Pehuenche en su totalidad, que el paso que usted pasó por Para ahí, cruzar hacia arriba, Argentina. para cruzar a Argentina, a la zona de Malargüe, que es un paso precioso, que lo puede ir o está pavimentado, Al sur de San Rafael. al sur de San Rafael. Yo hice un gran esfuerzo como senador, de repente dice, ¿qué hacen los...? Bueno, ahí sí que nos pusimos a trabajar fuerte con distintos gobiernos para conseguir los dineros, los recursos, que al final se tradujeron en un paso. Y la gente dice, bueno, ¿qué se hace con el paso? Hasta hace 2 años pasaban 5.000 turistas al año, por un paso que estaba instalado, pero era de tierra, era en condiciones más o menos. Entonces dije, bueno, algo va a aumentar ahora que está pavimentado. De 5.000, el año pasado fueron 105.000. Y este año se espera que sean 200.000. O sea, que te revela un interés de otros sectores, al argentino, brasilero, por conocer nuestras playas, nuestras culturas, desde la cueca, desde la empanada, desde la forma de vida distinta, que yo creo que es un gran potencial cuando uno está pensando en lo que viene. Entonces, de alguna manera ahí está resumido, yo creo que el escenario por el cual tenemos que hacer un esfuerzo grande. Hemos ya enfrentado otros desafíos. Hemos tenido terremotos, tuvimos un problema de vivienda histórico muy grande, creo que está bastante resuelto. No te digo que esté totalmente, pero estamos en una buena línea, es una política ya pública hace 10 años, tampoco es... Creo que se han ido de alguna manera asumiendo algunas realidades. En materia de camino se ha pavimentado harto, pero falta todavía mucho. Pero ahí tenemos los 3 grandes ejes del Maule del futuro, y que es parte de la tarea que uno está ahí haciendo el esfuerzo. Pues. Hacemos una pausa, senador, y seguimos conversando porque hay bastante paño que cortar. Seguimos. Espérenos aquí en el canal del Senado. Senador, ¿sabe que estaba mirando la cantidad de proyectos de ley que están acá en el Congreso en función de esta crisis del Sename, que en alguna medida se ha transformado también en un motivo de debate político en las elecciones que vienen, a favor y en contra, digamos, sin discriminar quién lo ha hecho mal o lo ha hecho bien? Pero, por ejemplo, está la ley que establece el sistema de garantía de los derechos de los niños, la ley que crea defensores de los derechos de la niñez, la subsecretaría de la niñez, el Servicio Nacional de Protección de la Especializada para los Niños, en fin, el Servicio de Derechos Humanos de la Niñez, Servicio Nacional de la Reinserción Juvenil, en fin, también hay disposiciones sobre las entrevistas y video grabadas a menores víctimas de delitos sexuales. Todo este cúmulo de iniciativas, uno pensaría que con la urgencia de esta visibilidad que hemos tenido de los niños muertos, los niños maltratados, de una situación que no se detiene, podría alcanzar un trámite durante este año. Yo quiero ser optimista. ¿Usted lo es o no? Viendo la realidad de acá. Lo que pasa es que dentro de esos proyectos hay proyectos de muy distinta naturaleza. Me voy a explicar. Cualquier cosa que uno se va a saber generar sobre la niñez, o uno tiene como decir, que bueno. Ahora, lo que uno tiene que hacer es ver si son leyes buenas o malas. Algunas de esas creo que no están bien, la mayoría está bien formulada. Algunas son bastante más complejas respecto de, al final, cuál es el rol de los padres dentro de la niñez. Algunos pretenden que el rol de la niñez de tutoría sea del Estado, y yo considero que es fundamental sea de los padres. Ahí hay una parte, una discusión. Yo creo que tú planteas un tema que es súper sensible respecto a las políticas públicas en relación a los menores. Yo creo que nosotros como país estamos con un problema, con un pecado capital, que es el tema del Sename. De verdad, y lo digo antes que de toda esta cosa, vamos a hablar igual, digamos, a mí, de las cosas que más me ha sorprendido, yo siempre recibo mucha audiencia en la región, digamos, y de un tiempo a esta parte, han ido muchas personas que trabajan en el Sename a hablar conmigo, digamos, respecto de cómo ellos ven, primero, el ambiente que hay, incluso con los menores, digamos, toda esta cosa, la ley de responsabilidad penal, que yo creo que hay que revisar en términos de que yo creo que la capacidad de reinserción de esos jóvenes hoy día es casi nula. La agresividad, mucha la gente me dice, los profesores, ya nadie quiere hacer clases porque hay una agresión muy compleja, me dicen los mismos profesores, la gente que trabaja ahí. Y yo creo que hay una política pública que ha generado muertos, abandonos, maltrato, que resultan completamente inaceptables. Yo leí el informe que hizo la Cámara de Diputados respecto del tema del Sename. Son 500 y tantas páginas, es una cosa bien profunda. Yo creo que en general hay buenas ideas, buenas fórmulas. Y para mí las cosas más sorprendentes que ha ocurrido es que es un proyecto de esa naturaleza que fue consensuado, se haya rechazado finalmente por la responsabilidad
que le respondía a personas que trabajaron junto a la presidenta Bachelet. A mí me parece súper inaceptable eso, un punto de vista de rol de la autoridad pública. Y ahí estoy haciendo un cargo a los diputados que votaron en contra, porque yo creo que habían hecho un buen trabajo y no amerita, si uno puede decir, oiga, es incompleto, faltan algunas cosas, es parte de las cosas que uno puede innovar, pero dar la señal como país de que se rechazó algo de esa naturaleza me parece de una violencia moral muy importante. Yo ahí creo un poco la lógica del estadismo. Yo valoro, mira lo que voy a decir, lo que hizo el presidente Lagos, para que no haya ninguna... Y el presidente Piñera, no estaban de acuerdo juntos, pero los dos hacen un llamado a hacer una política de Estado urgente en relación al tema del Sename. Más allá de otras normas que tienen que... El Sename, estamos hablando más bien del menor que está en situación desprotegida. Esa es sea por abandono, sea por responsabilidad penal, juvenil, sea por distintas materias. Que son las dos grandes áreas. Que son las dos grandes áreas, que no son la única, pero son las dos grandes áreas, y respecto a los cuales aquí tenemos políticas públicas fallidas. Alguien me puede decir, hace mucho tiempo, sí, si no estoy discutiendo aquí, nadie es acreedor del tema. Aquí la sensación de que uno, porque hace una crítica de acreedor, no. Pero ahí, tal como en otras materias, ha habido acuerdos importantes, acuerdos país, la modernización del Estado en su momento, la forma de enfrentar las crisis en el extranjero, los ataques permanentes que Evo Morales hace a nuestro país, han encontrado siempre un Chile unido, más allá del gobierno, los procesos internacionales que hemos tenido, y cual parece que va a ser fuente inagotable de conflicto. De ahí que yo sea tan partidario de salirnos del Pacto de Bogotá, porque creo que es más fuente de conflicto que de soluciones, al igual que muchos países lo han hecho. Pero aquí, tal como hemos sido capaces de unirnos frente a determinados temas, yo aquí echo de menos una decisión del gobierno, en este caso de la presidenta Bachelet, de dejar de lado cualquier intento de cuidar a alguien o no reconocer errores y ser capaces de asumir como expresidente o como presidente un esfuerzo para hacer una política de Estado donde nos tomemos, no es que uno nos tome en serio, en forma eficiente, en forma humana, en forma cariñosa, lo que ocurre con ese menor abandonado. Ahora la pregunta que queda flotando, si este año vamos a tener una nueva institucionalidad. Yo creo que este año no vamos a tener. No, yo creo que este año no vamos a tener. A menos que surja, yo espero que en gobierno el próximo periodo, espero que sea Piñera, francamente, y usted sabe que yo me la he jugado por él, creo que es lejos la mejor alternativa para el futuro. Creo que no da lo mismo que en gobierno en los próximos años, muchas materias. Y entre otras materias yo espero en esta. Porque yo veo que hay un compromiso, yo creo que Piñera no va a tener un trauma de llamar, por ejemplo, al Lago o a quien sea, para decir, oye, ayudemos juntos a hacer una política distinta en materia de Sename. Uno puede discutir de otros temas, uno puede discutir de temas económicos, del manejo macroeconómico, de la tasa de interés, de encaje, uno puede discutir de política de vivienda, política de obras. Pues eso es parte de la discusión normal del rol de la Fuerza Armada, del rol del Estado. Pero hay cosas que tienen que generar un estatus distinto, como es, en un caso, el tema de relaciones internacionales, cómo defendemos nuestra integridad territorial como chilenos sin ningún tipo de diferencia, y otro tipo de temas que van surgiendo como de acuerdos máximos, no acuerdos mínimos. Y yo creo que este tema del Sename de los niños pasa a tener esa urgencia, ahora, ese rol. Y yo espero que ese sea el paso que se dé. Yo ya, lamentablemente, creo que este gobierno perdió una gran oportunidad. Bueno, y creo que habrá que esperar que el otro lo haga con generosidad. Hay algunos, todas las cosas importantes. Hay algunos que ven, digamos, frente a todo este problema de miles de niños que están bajo el alero del Sename, un problema anterior a ese, que dice relación con la desigualdad en Chile, porque los niños, por ejemplo, vulnerados, viven en condiciones precarias, ¿no? Precarias desde el punto de vista de la constitución familiar, desde el punto de vista de la alimentación, de la educación, de la salud. Y esos niños, muchos de ellos terminan en el Sename. Pero por otra parte, hay niños que están comprometidos y jóvenes en el delito y terminan condenados, digamos, por los tribunales de justicia por las aberraciones que puedan acometer. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y habrá algo de razón en ese sentido de que aquí hay un problema económico en el trasfondo de toda esta situación? Yo creo que hay una parte que sí, que yo no lo veo con la lógica del igualitarismo, sino que lo veo en la lógica de la pobreza. Creo que el gran drama de que hoy día ¿Por qué estamos pegados en el 13% de pobreza hace rato ya? Un poquito menos. Hoy día la extrema estamos hablando del 7, digamos, pero igual yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Ahora, para ser franco, Chile ha sido un modelo bastante virtuoso. Teníamos un 40 y tanto por ciento y distintos gobiernos en los últimos 30 años fueron capaces de ir bajando la brecha. Creo que esta brecha, ¿cómo se enfrenta cuando hay crecimiento, cuando hay desarrollo, cuando hay más opción de gasto, cuando los países se contraen, como está ocurriendo hasta ahora, es mucho más difícil. Pero usted representa una zona campesina y nos ha escuchado decir
que aquí en este país está mal pelado el chancho? Bueno, varias veces. ¿Ah? Hay varios de estas. ¿Y no pasa eso en la Sí, economía? no, pero yo creo que la clave. Mira, el problema es una vieja discusión. ¿Dónde está el problema de fondo? En que no haya pobre, que es una alternativa. O que exista lo menos posible. O lo menos posible, o el tema del igualitarismo. Entonces, es una discusión filosófica que tiene que ver un poquito la lógica de derecha-izquierda, las cosas que van quedando. Yo creo que es un tema bien profundo, digamos. Por eso que la pregunta tuya no es nada inocente, es muy al hueso, digamos. Yo creo que parte del problema sí tiene que ver con niveles de pobreza que son inaceptables. Ahora, ¿cómo se combate la pobreza? Ahí es donde tenemos la diferencia de modelo, digamos. O el modelo de mercado que yo creo que ha sido exitoso con distintos gobiernos, porque yo creo que funcionaron más o menos bien hasta el gobierno anterior, con una variedad muy grande, porque usted dice Lago, Elwin, Frey o Piñera no tenían muchas similitudes de la forma de gobernar, pero tuvieron un cierto modelo, incluso el gobierno bachelet en su primera etapa. Este es un gobierno que quiso hacer un cambio copernicano, es decir, se cambia el modelo, ha fracasado hasta ahora estrepitosamente, creo que la próxima elección va a ser un poco, tiene que ver con eso, tiene que ver cuál es la lógica de lo que va quedando hacia adelante respecto a cuál es la opción, cuál es el problema real de Chile y cuál es la opción para poder resolverlo. Volviendo al Sename, creo que parte un tema pobreza y parte una forma también de enfrentar la delincuencia, que también creo que estamos dándonos una vuelta en círculo, digamos, respecto del cual es recurrente. No puede ser que la inmensa mayoría, tú hablas con los jueces, hablas con la fiscalía, y en general ellos te coinciden, digamos, que hoy día el gran tema de la delincuencia está básicamente en un segmento entre 16 y 22 años, digamos, donde son verdaderas escuelas de delito, los de menos de 18 contratados por los mayores, como la responsabilidad es mucho menor, cuando un menor de 18 son verdaderos profesionales que contratan a menores para cometer delitos. Un dato, la mitad de los presos que hay en Chile pasaron por el Sename. Pues lógico, si eso, y que al final es un tema, porque el Sename tampoco tiene ninguna política efectiva, no digo voluntad de rehabilitación, o sea, y reinserción. Reinserción es casi imposible, o sea, eso es bien interesante. Yo estoy convencido que para liderar bien hay que escuchar bien. Yo por lo menos esa es mi forma de ver la vida, digamos. Yo converso mucho con la gente que trabaja en el Sename, digamos, incluso gente, y ellos te advierten, digamos, con las políticas públicas, cómo funcionan, la falta de autonomía, la falta de políticas de rehabilitación, a veces la falta de segmentación, no tiene que ver lo mismo un niño que está, un joven que está por acto delictual versus un niño que está por abandono, son realidades, son vínculos, no es lo mismo de un efecto de política social. Y creo que hasta ahora ha habido un fracaso bien estrepitoso, digamos, y ha habido esfuerzo, pero creo que no han sido muy insuficientes. Ya, a propósito de la pobreza, yo le traje, porque me lo encargaron que se lo entregara, este diario que se llama La Calle, lo hace un grupo de estudiantes de periodismo, encabezados por un profesor, el profesor Ignacio Paz Palma, que es de la zona suya también. 51% de las muertes ocurren en invierno, en la gente en situación de calle. Y usted tiene acá unos reportajes que son escalofriantes, que revelan la profundidad de un problema que se transforma en una deuda social que está poco visibilizada, es lo que afirma aquí. Entonces, como que todos aportamos algo para una obra de beneficencia, pero no nos lo asumimos como un problema nuestro. Yo se lo entrego a usted para que... No, le agradezco mucho, porque hoy yo tengo una periodista en mi casa, así que lo vamos a compartir. Qué interesante, ¿eh? Del nombre ya es atractivo, que se ve La Calle, es como una cosa que nos hace ir al mundo real, al mundo del día a día, no al mundo periférico, no al mundo del dron, ¿no? Sino que el mundo de la calle. Así que interesante, no había visto esa cifra que efectivamente hay que visibilizar, digamos. Si al final el 51% de las muertes se produce en un tercio, en un cuarto por ciento del año, quiere decir que hay algo, digamos, bien profundo detrás, digamos. Bueno, es de esperar que con el invierno seamos capaces de visibilizar mejor el problema y buscar soluciones que sean más acorde con la necesidad que tiene la gente. Llegó el momento, senador, de enfrentar los minutos de confianza. ¿De qué quiere hablar usted en los próximos 60 segundos? Tiene amplia libertad aquí en Contrapunto. No, dos cosas brevemente. No sabía. Primero, ojalá. Yo estoy necesitado de hablar también de política. En política se habla poco. Yo creo que Chile hoy día tiene una gran oportunidad de hacer un cambio muy profundo en materia de conducción. Yo creo que lamentablemente Chile necesita un rumbo diferente, recuperar la alegría, recuperar el entusiasmo, recuperar las ganas. Y eso tiene que ver con un cambio de signo de coalición de gobierno. Y por eso yo
estoy convencido de que el triunfo de Piñera es muy importante en noviembre. Y segundo, un saludo afectuoso a todas las maulinas, a todos los maulinos. Para mí ha sido un tremendo orgullo representarlos, conocerlos, compartir. Y creo que de alguna manera juntos hemos demostrado capaz de enfrentar muchos temas. Bueno, espero que seamos capaces de seguir enfrentándolos. Gracias, senador, por conversar Muchas con gracias a nosotros. Y a usted también, muchas gracias por seguir estos diálogos aquí en el canal del Senado en Contrapuntos. Será hasta cualquier momento. Muchas gracias.